Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estoy aquí, voy a compartir con ustedes este trabajo, este fallo de este motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos. Me llamaron porque se recalentó, sonó la alarma y botó un vapor de caliente, vapor, por el escape y se paró. Voy entonces a revisar el impeller en la cola o en la pata, voy a sacarla, voy a revisar el impeller, es lo primero que voy a hacer, y voy a revisar también el termostato del otro lado, voy a sacarlo y vamos a revisarlo. Esto lo compartiré con ustedes en breve. Acuérdense de darle like a esos videos, de suscribirse al canal y de cualquier duda que tengan, escribirme en el correo, hay un correo en el canal, lo encuentran nada más que por las computadoras o en el ordenador, en los teléfonos móviles no sale. Me pueden escribir por ese correo cualquier duda que tengan y yo a la brevedad posible les responderé. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a empezar con esta reparación, con este diagnóstico. Hoy va a ser un diagnóstico que voy a hacer, a encontrar qué fue lo que pasó y por qué. ¿Vale? Les muestro entonces un poco. Es un Yamaha, 4 tiempos, 150 caballos, se los muestro un poco. Sigue siendo 4 cilindros, su bobina, sus 4 cables de bujía. Vale. Aquí está el termostato, aprovecho y se los enseño. Esta tapita, allá adentro tenemos el termostato, ahora después la revisaré. Tenemos el motor en general. Ahorita mismo yo voy a trabajar aquí en la cola. Sacaré estos 3 tornillos de este lado, esos 3 tornillos, y del otro lado los otros 3 tornillos. Sacamos esos 6 tornillos, sacaré el ánodo este de sacrificio. Vamos a sacar esta goma, meteré una extensión con un dado 12, sacaré, como le digo, el trintapo, el ánodo de sacrificio, el ánodo de timón, como lo quieran llamar, y luego sacaré el tornillo 14 que sigue agarrando la cola. Allá adentro tenemos otro tornillo que agarra por aquí, que es 14 milímetros. Una vez que saque el ánodo lo voy a ver. Bueno, entonces voy a subir el trim y voy a empezar, Vale, voy a subir la cola un poco. Bueno, la voy a subir más bien, completa. Vale, por ahí. Bueno, entonces voy a empezar a sacar los tornillos, Voy a empezar por el ánodo. Saco esta gomita, vamos a ponerle bien la cabeza. Dale, vamos a empezar por el ánodo. Entonces saco esta gomita negra que tenemos aquí. El dado con la extensión 12 milímetros. Aflojamos el ánodo, aflojamos completo y quitamos. Quito el ánodo. El tornillo lo dejo metido ahí, no pasa nada. Aprovecho y saco con el dado 14 por aquí abajo, saco este tornillo que tenemos aquí también. Este sí lo sacamos. Lo saco, tornillo largo, como les digo, que agarra la cola o el housing de escape. Entonces ahora voy a sacar los tornillos, los 3 tornillos. Los aflojo de una vez todos, esperando que aflojen. A veces están trancados y hay que usar un poco de candela para aflojarlos.
Vale, voy a aprovechar, voy a aflojar esto de este lado también. Vale, una vez que los tenga flojos, lo voy a sacar. Sacando los 3 tornillos de este otro lado. Ahora vengo y retiro esto. Vale, tengo los 3 tornillos de aquel lado. Voy a dejarle ese de adelante, lo dejo ahí, por seguridad. Saco de último. Ya la cola abrió, vemos que ya hay una luz aquí entre el housing de escape y la cola. Usamos este. Sacamos este. Y ahora sí, cuando saque este se va a venir la cola, me voy a preparar. ¿Okay? Y la voy a sacar. Saco, aflojo un poco el tornillo sin sacarlo y la retiro, ¿ok? De manera que ya sepa que sí está fuera. Vale. Saco el tornillo. Agarro duro aquí por la quilla, claro, estoy agarrando la cola, no me vaya a caer encima. Vale, sacamos el tornillo. Y bajamos, ¿ok? Aquí la tengo. Ahora la cuadro, se las presento mejor. Bueno, aquí vamos. Aquí medio me armé una mesita en el piso, pero para poder poner las cosas. Vale, con un dado 12 milímetros, ¿ok? Vamos a aflojar la bomba de agua, la carcasa de la bomba o la pista de la bomba, ¿ok? Vale, lo que estoy haciendo es sacar los 4 tornillos que lleva la carcasa esta de la bomba. Ahora tenemos que estar pendiente de esta arandelita, ¿ok? Que lleva aquí como una arandelita cono. Vale, la voy a retirar, la voy a poner en la mesita. Vale, saco todos los tornillos. Vale, estos no quieren salir de la bomba, pero ya aflojaron. Ya después que saque la bomba, los saco a ellos de ahí. Vale. Ok, vamos a sacar los que sí salieron. Y vamos a subir la bomba. A ver si yo paso. Vale, saco la bomba. Tenemos la junta tórica o los rines que lleva aquí abajo. Aquí ya estoy viendo pedazos de goma. Ok, aquí lo tengo. Esta otra junta tórica que se quedó aquí es la que va aquí en la bomba, en su dibujo. Ok, bueno, ella va metidita aquí, ella va así.
Vale, va metida ahí en esa zanja. Cuando la vamos a armar, le echamos grasa, la metemos bien para que no se nos salga mientras hacemos la operación de la instalación. Vale, pongo esto aquí también. Vamos a subir la pista. Bueno, la pista está bien, ¿ok? No está rayada, no está oxidada. Esta pista va aquí adentro, ¿ok? Tiene su posición. Tiene una caída ahí, no se mueve. Como le digo, asienta en el horrín de abajo, ¿ok? Que no haya fugas de agua ni entradas de aire. Y después este, que sella contra esta tapa, ¿ok? Y es hermético totalmente la. Después tenemos la goma que va aquí adentro, ¿ok? Que la tiene puesta bien. Vale. Voy a revisar aquí el tubo. Tengo el tubo aquí. Ahora lo reviso bien. Ahora lo voy a revisar bien el tubo ahí adentro en el motor, en el housing de escape. Vale, vamos a terminar de ver aquí el impeller. Vale, voy a sacarlo. Le meto un destornillador por aquí abajo. Vale. Y vamos subiendo. Primeramente vamos a limpiar un poquito para que suba más rápido. Ok, con una lijita le lijamos un poco este salitre que tiene aquí. Les recuerdo que este eje es ancho, aquí es ancho y aquí se reduce, ¿ok? Cuando llegue aquí el impeller ya sale fácil. Vale, vamos a tratar de sacarlo. Con el destornillador le doy para arriba. Ahí lo saco. ¿Qué pasó? Vale, estoy revisando la cuña. Esta cuña tiene toda la pinta de que el impulsor de agua giró entre la cuña y ok, y eso es correcto lo que yo estoy diciendo, ok. Si se dan cuenta, vemos las gomas como se le están saliendo el impulsor, ya que voy a tratar de que lo vean bien. Vemos las gomas aquí, ok. Estas gomas, ¿qué pasó? Que la cuña es de hierro, la que le metieron, no es una cuña náutica para motores, y entonces se fue pudriendo. Se lo voy a enseñar de cerca. Le voy a traer la cámara. Voy. Vale, fíjense bien, se fue pudriendo la cuña, ok. Es de hierro, una cuña no se pone así nunca, de ese color, ok, toda oxidada, así como la están viendo. Fíjense que si la pongo aquí de lado, ahí no sobresale nada. Esto debería de sobresalir mucho más y sea de acero que nunca se destruya, ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el impeller giró, ok, su mismo eje, pues no lo agarraba la cuña ya. O sea, el motor giraba, el impeller ya no daba vuelta porque pelaba en el cuñero, ok. En el cuñero es este, el cuñero, ok, donde entra la cuñita, ¿verdad? Si la cuñita no es gruesa, suficientemente gruesa, ok, para agarrarlo, desliza, brinca y se come todo el impeller, que fue lo que pasó aquí. Voy a tratar de alumbrarlo bien.
Vale, se come la goma, la revienta y ya lo que hace es dar vuelta en su mismo eje. O sea que el motor le vas dando aceleración y esto va pelando aquí, ¿me entiendes? No gira prácticamente. Vale, entonces esto fue lo que le pasó a este motor. En alguna instalación, alguna oportunidad, no sé cómo hicieron, se les habrá perdido la cuña original de acero y le metieron esto de hierro. Se fue pudriendo, no es la adecuada, no tiene la altura suficiente, debería de salir mucho más ese relieve, el doble de eso, un poquito más. Ya lo van a ver después cuando haga la instalación, ¿okay?, del nuevo impeller, para que vean cómo es la cuña. De momento yo voy a hacer un primer video de una primera parte de esto, ¿ok? Y después haré la segunda parte ya cuando haga la instalación del impeller con la pieza. Bueno, entonces encontramos el fallo, ¿ok?, por el cual este motor se recalentó. Y claro, tiene sentido. Si se despedazó aquí adentro por culpa de la cuña que no era la adecuada, se recalentó todo. Bueno, voy ahora a cuadrar la cámara para sacar entonces para revisar el termostato también, ya que estamos en esto. Vale, seguimos ahora. Vale, otra cosa que tenemos que revisar es inmediatamente que tengamos problemas de recalentamiento, es aquí abajo en el housing, ¿okay?, donde va la cola. Vale. El tubo del agua, ¿ok?, por donde sube el agua, que esté bien, que no esté podrido, que no esté achatado, doblado. Yo me los he encontrado casi cuadrados en vez de redondos, y que bueno, que esté limpio para que cuando la gomita que está metida aquí, ¿okay?, adentro, cuando entra el tubo, asiente bien, ¿okay?, porque por aquí a veces también hay problemas de temperatura, se daña el tubo, se pudre, se rompe, o está cuadrado, como le digo, de mala manipulación, y vienen problemas también. Vale, entonces voy a bajar un poco el trim y voy a sacar el termostato. Vale, ya bajé el trim, voy a sacar el termostato, ¿ok? Son 3 tornillos de 10 milímetros, ¿ok? Voy a sacarlos, esperemos de que se puedan sacar. Sí, este está flojo, este también, vale, son flojos. Saco los tornillos de la tapita del termostato. Cabe recalcar que esto que está aquí es el sensor de temperatura, ¿ok? Está metido de una vez ahí en la tapa del termostato, en la salida del agua caliente. ¿Okay? Cuando el termostato abre y empieza a botar agua caliente, el sensor está leyendo esa agua de esa temperatura que va saliendo por ahí. Vale, saco el segundo tornillo. Y saco el tercer tornillito. ¿Okay? Voy a sacar la tapa. Le damos un golpecito. Vale. Vale, ahí está la juntica, nos quedó perfecta, pegada aquí, ¿ok? Vale. Y el termostato, ya lo voy a revisar. El termostato no sirve. El termostato está abierto. Mira, está abierto completo y clavado, ¿ok? Fíjense ustedes las condiciones de este termostato, ¿ok? Está abierto, esto debería estar sellado, esto lo tiene que abrir la temperatura del agua, ¿ok? Cuando llega a 80, 90 grados, depende de los grados que sea este termostato, de los grados que usa este motor original, ¿me entiendes? Él abre y cierra, va abriendo y cerrando. Esto no puede quedar así abierto, ¿ok? Entonces este termostato tampoco sirve. Por eso es que yo siempre digo que cuando hay problemas de temperatura, siempre revisar el impeller, el impulsor de agua, y el termostato, porque todo es un conjunto. Y ahora cuando yo vaya a armar este impeller y este termostato de nuevo, antes de hacer nada, le meto una manguera por el tubo de agua abajo, el tubo que les enseñé del housing, por donde sube el agua,
y verifico con una manguera de que cuando abra salga la presión suficiente por ahí arriba, que te haya destapado el sistema, pues ok, entonces ese es el momento entonces que voy a meter el termostato nuevo y voy a meter el impulsor nuevo de agua y montar la cola y después encender y probar pues que todo esté bien. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, hemos llegado de momento hasta el final, ¿ok? Tengo que comprar las piezas, el impeller, el termostato y alguna otra cosita, la cuña, ¿ok? De acero original, del tamaño que puede ser. Y bueno, culminé el trabajo. Voy a montar una primera parte que va a ser esta y después monto una segunda parte de esta reparación que va a ser la culminación cuando le monte las piezas nuevas para que termine. Bueno, espero que el video les guste, les sea de utilidad, les sirva para algo. Denle like a esos videos, yo estoy a la orden siempre por el correo que les dije en el canal. Y bueno, suscribirse al canal, pues, vale, gracias, hasta luego.